Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Como ustedes ya saben, mi nombre es Lucas y hoy vamos a hablar al respecto de los motivos de consulta del aparato gastrointestinal. Para un mejor estudio vamos a dividir la clase en dos, en motivos de consulta del aparato digestivo alto y motivos de consulta del aparato digestivo bajo. Obviamente que van a tener que estudiarlos ambos temas juntos, pero tienen que saber diferenciar cuáles son motivos de consulta altos y cuáles son motivos de consulta bajos, porque los órganos afectados van a ser diferentes. Vamos a arrancar, vamos a compartir el Power. Obviamente está de más decirles ya en esta altura del año que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, estamos a disponibilidad de ustedes para cualquier consulta. ¡Qué buen servicio! Bueno gente, como ya sabemos, vamos a hablar al respecto de los motivos de consulta del aparato digestivo y obviamente para eso tenemos que recordar todo lo que vendrían a ser los componentes del aparato digestivo. El aparato digestivo, como nosotros ya sabemos y lo venimos viendo hace rato, es un conjunto de estructuras huecas, además de unas glándulas anexas, que se van a encargar de múltiples funciones. Dentro de estas funciones vamos a tener la incorporación de los nutrientes al organismo. Estos nutrientes, como ustedes ya saben, pueden ser macronutrientes o micronutrientes. Dentro de los macronutrientes van a tener a los hidratos de carbono, a los lípidos, a las proteínas. Dentro de los micronutrientes a todo lo que son los iones, el agua, por ejemplo. Y todos estos nutrientes se van a mover dentro de lo que vendría a ser el aparato digestivo para realizar lo que vendría a ser la ingestión, la digestión, la absorción y por último lo que vendría a ser la eliminación de los desechos del organismo, que eso lo hacemos a través de lo que vendrían a ser las heces y obviamente también la orina, pero dentro de lo que es aparato gastrointestinal hablamos de las heces. Después tenemos otra función que es el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, que se hace a través de la absorción de agua y electrolitos para mantener ¿qué cosa? Para mantener la homeostasis y la secreción de sustancias. Estas sustancias, como ya sabemos, pueden ser de tipo exócrinas, como por ejemplo el moco, el jugo pancreático, la saliva, los jugos gástricos. También vamos a tener secreción endocrina, como por ejemplo la secretina, la gastrina, las hormonas parácrinas, como por ejemplo la histamina, la somatostatina, y por último algunos neurotransmisores como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina y la sustancia P. Esto es algo, digamos, que ustedes ya saben, entonces es algo que tenemos que repasar antes de integrarnos en las patologías. Como ya les dije, el tubo digestivo va de lo que vendría a ser la boca hasta el ano, está compuesto por estructuras huecas. Vamos a tener a la boca, donde vamos a tener al paladar, a la úvula, a la lengua y a los dientes, que se van a encargar de ¿qué? De masticar, de deglutir y de digerir algunas sustancias, como por ejemplo el almidón, que empieza, digamos, su digestión en la boca, a través de la amilasa salival. Después tenemos lo que vendrían a ser las estructuras del tubo digestivo, propiamente dicho, que vamos a tener a la faringe, al esófago, al estómago, al intestino, y vamos a tener el intestino grueso y delgado. Después vamos a tener al orificio de salida, que ahí vamos a tener principalmente a lo que vendría a ser el ano, el cual se va a encargar de realizar la defecación. Dentro de las glándulas anexas, como ustedes ya saben, vamos a tener a las glándulas salivales, donde vamos a tener a la glándula sublingual, submaxilar, parótida. Después vamos a tener al hígado y a la vesícula biliar, que se encargan principalmente de lo que vendría a ser la secreción de la bilis, que me va a permitir emulsificar las grasas, además de otras funciones. Y por último el páncreas, que el páncreas, dentro de lo que vendría a ser la parte gastrointestinal, me sirve para lo que vendría a ser la secreción de jugo pancreático, o sea, la parte exócrina del páncreas, para la digestión. Después, ¿qué otra cosita tenía que recordar? Todo el tubo digestivo, principalmente lo que vendría a ser la parte de órganos huecos, va a tener diferentes capas, donde íbamos a recordar a la mucosa, que la mucosa iba a tener un epitelio, el cual iba a ir cambiando dependiendo del tipo de órgano. Por ejemplo, en el esófago íbamos a tener un epitelio plano estratificado no queratinizado, en el estómago un epitelio de tipo cilíndrico simple y demás. Después íbamos a tener lo que vendría a ser la lámina propia, que tenía tejido conectivo de tipo laxo, y por último lo que vendría a ser la muscular de la mucosa, que para los que no se acuerdan, la muscular de la mucosa era una pequeña capa de músculo dentro de la mucosa que en lo que vendría a ser la faringe y la primera parte del esófago, o sea el tercio superior, es de músculo esquelético estriado, y debajo, digamos, por abajo del tercio del esófago, primer tercio, y vamos a tener lo que vendría a ser el músculo liso. Después vamos a tener a la submucosa, que principalmente tiene tejido conectivo denso, de tipo no modelado, y acá vamos a tener una estructura muy importante que es el plexo de Meissner. Después íbamos a tener lo que vendría a ser la muscular, que la muscular iba a tener a su vez 3 capas y en algunos lugares 2 capas, donde íbamos a tener a la oblicua, a la circular y a la longitudinal, y obviamente que en esta capa muscular íbamos a encontrar a otro plexo, que era el plexo de Auerbach. Y por último vamos a tener lo que vendría a ser la serosa.
Ya sabemos que algunos órganos van a tener serosa y otros van a tener lo que vendría a ser la adventicia. Dentro de la adventicia vamos a tener a los órganos que están por arriba, como la faringe, la porción torácica del esófago y también el recto, esa sería la salvedad. Y después tenemos que todos los otros órganos, como por ejemplo el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y van a estar recubiertos por serosa. Otra cosa que nos tenemos que acordar de fisiología principalmente es que nosotros íbamos a tener diferentes movimientos peristálticos, los cuales se iban a encargar de propulsar el alimento, o sea, de mandarlo con un flujo unidireccional de arriba hacia abajo, y también otros movimientos que son de mezcla, o sea, que iban a encargarse de romper el alimento para que vayan entrando ahí las moléculas, vayan entrando enzimas, jugos pancreáticos, jugos digestivos, para romper y transformar, digamos, lo que vendría a ser el alimento en estructuras más simples que nosotros podamos absorber. También van a leer en algunos lugares que las ondas peristálticas pueden clasificarse en primarias, secundarias y terciarias. Tenemos que acordarnos que las primarias y las secundarias principalmente son las fisiológicas, las que se encargan de transportar el alimento, y las terciarias, digamos, se pueden considerar como patológicas, pero que no tienen, digamos, ningún tipo de funcionalidad dentro de lo que vendría a ser el aparato digestivo. Ahora sí, nos vamos a situar, una vez repasado todo lo que vendría a ser la generalidad del aparato digestivo, nos vamos a situar en los motivos de consulta tanto del aparato digestivo alto como del aparato digestivo bajo. El aparato digestivo alto y bajo se divide a través de una estructura o de un ligamento denominado ligamento de Treitz. Este ligamento ustedes lo van a poder ver en esta zona, en lo que vendría a ser el pilar izquierdo del diafragma. Ahí les voy a ir marcando, el cual se va a insertar en el pilar izquierdo del diafragma y me va a determinar lo que vendría a ser el final del duodeno y el inicio del yeyuno. Entonces todo lo que se encuentre por arriba de este ligamento de Treitz va a ser considerado como aparato digestivo alto, y todo lo que esté por debajo se va a considerar aparato digestivo bajo. Vamos a tener que recordar que dentro de lo que vendría a ser el motivo de consulta del aparato digestivo alto, siempre tenemos que preguntar al respecto de los antecedentes de la persona. O sea, preguntar edad, porque no es lo mismo, digamos, las patologías que vamos a ver en adultos jóvenes o en pequeños, que las patologías que vamos a ver por ahí en ancianos, que van más tirando lo que vendrían a ser las neoplasias. Después preguntar al respecto de lo que vendría a ser la profesión, si trabajan en algún lugar, por ejemplo, rural, o que permanecen mucho tiempo sentados, o si, por ejemplo, son profesionales de la salud. También si trabajan en, por ejemplo, muchos restaurantes porque tienen alta incidencia de consumir alcohol. Después, obviamente, prestar atención al sexo, a la raza, al lugar de origen o residencia. También los antecedentes personales, si tiene antecedentes de, por ejemplo, gastritis, de diverticulosis y otras cosas que vamos a ver después. Después los hábitos, si fuma, si toma alcohol, si consume algún tipo de fármaco, como por ejemplo los AINES, que son muy dañinos a nivel gastrointestinal. Después también preguntar al respecto de antecedentes familiares o hereditarios, de lo que vendría a ser antecedentes de úlcera gastrointestinal, también de pólipos o de neoplasias a nivel del aparato digestivo, porque tienen un alto factor genético que predispone a los pacientes de padecer patologías gastrointestinales, si por ejemplo el padre o el abuelo tuvieron alguna de estas patologías. Entonces, lo importante acá es saber por qué consulta el paciente dentro de lo que vendría a ser el contexto gastrointestinal. Vamos a tener, por ejemplo, a la disfagia como el primer tema que vamos a ver. Después lo que vendrían a ser las náuseas, los vómitos, la arcada y la regurgitación, la hemorragia digestiva, que en este caso vamos a ver la hemorragia digestiva alta y después vamos a ver la hemorragia digestiva baja. Después lo que vendría a ser la pirosis, que es una sensación quemante. A muchos les habrá pasado cuando se levantan o cuando la noche anterior comieron pizza, hamburguesa, tomaron cerveza y después están con una sensación quemante retroesternal, dolor abdominal. Esto lo vamos a ver de manera general hoy, porque después vamos a tener una clase específica sobre dolor abdominal y abdomen agudo. Después vamos a ver el síndrome pilórico y la dispepsia. Obviamente que dentro de los temas que más tienen que saber, la disfagia está dentro del primer lugar, después la hemorragia digestiva, la pirosis, el dolor abdominal y lo que vendría a ser síndrome pilórico y dispepsia también son muy preguntados en examen. Ahora hablemos de lo que vendría a ser la disfagia. La disfagia, como ven acá en la foto, es la dificultad para la deglución de aquellos alimentos. Los alimentos obviamente pueden ser sólidos o líquidos, pero el problema acá es que la dificultad para deglutir se ve desde lo que vendría a ser el transporte de alimentos de la boca al estómago. Recuerden que nosotros íbamos a tener 3 fases de lo que vendría a ser la deglución. La deglución podía ser de tipo oral, que es la primera, digamos, que es de tipo voluntaria. Después teníamos la segunda fase, que es de tipo faringea. Y por último vamos a tener
la fase esofágica, donde la fase faríngea y esofágica son involuntarias. Entonces, ¿para qué me sirve saber todo esto? Porque me va a servir para clasificar a la disfagia. Vamos a tener diversos mecanismos para que se produzca lo que vendría a ser esta dificultad al transporte de alimentos, como por ejemplo que se altere el mecanismo del glutorio, por ejemplo, por una ACV, donde tengo una desregulación a nivel neuronal y no hay una coordinación entre lo que vendría a ser la contracción muscular y el orden neuronal. Después podemos tener alteración a nivel de las contracciones peristálticas. Van a ver que yo puedo tener, por ejemplo, si acá está mi alimento y tengo dos contracciones en el mismo momento arriba y abajo, ese alimento va a quedar trabado, entonces voy a tener una disfagia. Puedo tener un estrechamiento mecánico de la luz, o sea, tengo, digamos, una luz así, eso es lo normal, y en vez de eso tengo una luz más pequeña. Entonces eso me puede generar una dificultad al pasaje de alimento. Y después puedo tener también percepciones sensoriales anómalas por diversas causas, ya sea psicógenas o por alguna patología del tejido conectivo. Lo más importante que tienen que saber acá es el concepto de disfagia y saber cómo se clasifica. La clasificación se puede definir a través de la localización, o sea, en qué lugar del trayecto desde la boca hasta el estómago está afectado, o lo que vendría a ser el origen de la disfagia. ¿Qué quiere decir? Si es de tipo mecánica o es de tipo motora. O sea, en una, que es la mecánica, lo que va a estar afectado, por ejemplo, son las paredes principalmente, y en lo que vendría a ser motor, va a estar afectado principalmente lo que vendría a ser la contracción de los músculos o la transmisión neuronal a esos músculos. De ahí tenemos que acordarnos siempre que tenemos que saber causas, porque acá en gastro vamos a tener un montón de causas. Entonces, si yo diferencio, por ejemplo, la disfagia en orofaringia y en esofágica, hablo de ¿qué? De la localización. Entonces, dentro de las causas orofaringias, yo puedo tener enfermedades neuromusculares, como por ejemplo ACV, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, miastenia gravis o miopatías inflamatorias. Después, dentro de las orofaringias, puedo tener afectado, digamos, lo que vendría a ser el esfínter esofágico superior. Entonces tengo un trastorno de tipo motor. De ahí vamos a ver algunas cosas como por ejemplo la acalasia de tipo cricofaringia, ahora vamos a hablar, no se preocupen. Después puedo tener lo que vendrían a ser defectos estructurales o también llamadas causas mecánicas, y ahí voy a encontrar lo que vendría a ser el divertículo de Senker, las neoplasias, las resecciones quirúrgicas, la compresión extrínseca, ya sea por un bocio por ejemplo, y después vamos a tener las causas esofágicas. Dentro de las causas esofágicas voy a tener trastornos motores y trastornos obviamente mecánicos, o también denominadas lesiones obstructivas. Dentro de los trastornos motores voy a tener a la acalasia, al espasmo esofágico difuso y a la esclerodermia, algo que vamos a ver bien profundo. Y después, dentro de las causas mecánicas, puedo tener causas mecánicas intrínsecas, o sea, de adentro de la pared, o extrínsecas. Intrínsecas puedo tener una estenosis péptica, o sea, la luz en vez de ser así es más chiquitita, y puedo tener, por ejemplo, el desarrollo de un anillo que se denomina anillo de Schatzky, y un cáncer esofágico, o sea, una neoplasia adentro del esófago. Y si no, puedo tener causas de tipo extrínsecas, por ejemplo, un tumor que me comprime el esófago y me reduce la luz por compresión, o una dilatación de la aurícula izquierda. Y acá tenemos que pensar, por ejemplo, en una estenosis mitral, la cual puede crecer y generarme lo que vendría a ser una disfagia por dilatación de la aurícula izquierda. Ahora la pregunta sería, ¿cómo yo determino si la disfagia es orofaringia, si es esofágica, si es motora, si es mecánica? Esa es una excelente pregunta. Todo eso lo hago a través de la anamnesis. Entonces acá yo les dejé un cuadrito bastante, digamos, copado para saber si la disfagia es orofaringia o esofágica. Fíjense que si yo tengo una disfagia de tipo orofaringia, puedo tener como signo, síntoma acompañante, tos al realizar la dilución, voz húmeda, reflujo nasal, dificultad para iniciar la dilución, el atragantamiento con los líquidos, salivación excesiva y babeo, síntomas neurológicos, algunos síntomas coincidentes con miopatías o neuropatías, pérdida de peso y, por ejemplo, que la disfagia sea de inicio abrupto, posterior a una ACV, o que se haya percibido que vaya progresando por un Parkinson, por ejemplo, por una demencia o, por ejemplo, por una esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cómo determinar principalmente si es orofaringia? Pregúntele al paciente, ¿en qué momento usted siente que se le atasca el alimento? Y él le va a decir, no, cuando yo hago para deglutir, o sea, al inicio, de manera inmediata, siento esa dificultad. Ahí yo digo, es orofaringia. Pero si él me dice, no, yo trago y después de un rato recién siento que se atasca el alimento. Ahí ya voy para la disfagia esofágica, la cual va a tener, por ejemplo, la sensación de atasco, más a nivel retroesternal, dolor retroesternal,
regurgitación tardía de los alimentos. Acuérdense que la regurgitación sería como que el alimento del estómago vuelve hacia la cavidad bucal. Acidez estomacal, o también denominada pirosis. Problemas con alimentos sólidos, que progrese rápidamente, que el paciente pierda peso rápido y que no tenga síntomas neurológicos aparte de la disfagia. Otra cosa que podemos encontrar dentro de lo que vendría a ser la disfagia orofaringea es que el paciente se señale lo que vendría a ser la garganta cuando me hable de una disfagia, y cuando me hable del esófago me señale más a nivel de lo que vendría a ser el tórax. Después, ¿qué otras cosas tenemos que saber? Siempre, cuando nosotros hablemos de disfagia, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con dos patologías. Una, que es la odinofagia, que la odinofagia es principalmente el dolor, la deglución. Y después vamos a tener lo que vendría a ser el globo histérico, que es una sensación constante de dificultad al pasaje del alimento por la garganta. Si bien vamos a ver que la disfagia puede ser episódica o puede darse ya sea para líquidos y no para sólidos, o para sólidos y no para líquidos, entonces ahí tengo que pensar en, por ejemplo, un globo histérico, que el diagnóstico diferencial se hace a través de algunos estudios complementarios. Acá vamos a tener otro cuadrito en el cual vamos a poder diferenciar la disfagia motora de la disfagia mecánica. Acuérdense, siempre estos dos cuadritos son preguntas de examen, siempre es muy importante que lo sepan. La disfagia motora, como les dije, es cuando tenemos una actividad motora anómala en el músculo liso, principalmente del cuerpo del esófago y también del esfínter esofágico inferior. Las características de la disfagia motora van a ser principalmente que no es progresiva, o sea, se da tanto para líquidos como para sólidos, es episódica, o sea, no siempre pasa, y es impredecible. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, un paciente puede ser que coma un pedazo de carne, un día no le pase nada y al otro día sí. Después, dentro de las causas que vamos a tener, por ejemplo, es la esclerodermia, que la esclerodermia, para aquellos que no saben, es una enfermedad de tipo autoinmune que afecta al tejido conectivo, entonces genera una hipomotilidad de lo que vendría a ser el músculo liso del esófago. Entonces, como afecta al músculo liso del esófago, afecta a los 2/3 inferiores del esófago. Entonces me va a dar una disfagia de tipo esofágica. Vamos a tener después otra causa, que es el esófago en cascanueces, que es por una motilidad excesiva del esófago. Entonces vamos a tener que el alimento va bajando y yo tengo contracciones por todos lados. Entonces va a generar que el alimento se vaya para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Después vamos a tener, por ejemplo, el espasmo esofágico difuso, que también se puede dar por una motilidad incoordinada del esófago. Después el esfínter hiperintenso, quiere decir que el esfínter esofágico inferior está tan, digamos, cerrado que el alimento no pasa. Y después la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, que se denomina acalasia, que ahora vamos a ver de qué se trata eso. Después tenemos que ver al respecto de la anamnesis que el paciente acá siente que se le atasca la comida una vez deglutida. Siempre va a señalar detrás del esternón. Y por último vamos a ver lo que vendría a ser la disfagia mecánica, que como les dije, habla principalmente de las estructuras que intervienen en el proceso de deglución. De ahí vamos a ver que esta es progresiva, o sea que quiere decir que primero el paciente empieza a sentir disfagia para sólidos y después recién para los líquidos, es recurrente y es predecible. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente por ahí les va a referir que antes comía, digamos, milanesa, todo bien, pero cuando se iba a comer un asado y cortaba un poco grande, ya sentía que le iba costando pasar el alimento y cada vez tenía que cortar más chico, más chico, más chico para dejar de sentir esa sensación. Si eso, por ejemplo, viene aparejado con un paciente añoso de 80 años, lo que tenemos que pensar principalmente es en cáncer de tipo esofágico. Obviamente que tenemos que diferenciar esto de la acalasia, ya que a veces podemos leer en algún caso clínico que el paciente tiene disfagia para líquidos y para sólidos, pero cuando come alimentos de gran tamaño, por ejemplo, por lo que vendría a ser la peristalsis, o sea, por los movimientos, y por lo que vendría a ser un elemento grande a nivel del tubo digestivo, genera esa dilatación y pasa el alimento. Eso es algo ya más complejo, lo van a ver más adelante, pero les nombro ya para que vayan entendiendo y vayan incorporando algunos conceptos nuevos. Lo importante al respecto de la disfagia es saber preguntar. Obviamente que lo que tenemos que preguntarle al paciente siempre es a qué alimento él siente que se le atasca, o sea, si es sólido o si es un líquido, ver si es progresivo o si es intermitente, ver cuándo empezó, si empezó de manera brusca o fue progresando, en qué lugar siente que se le atasca el alimento, por ejemplo, si se le atasca en lo que vendría a ser el cuello o en la parte retroesternal, si tiene algunos síntomas asociados como tos, dolor torácico, regurgitación, si hubo pérdida de peso o no, si hay, por ejemplo, consumo de antiinflamatorios o algunos otros antiácidos, por ejemplo, o algunos otros fármacos. Y después el examen físico.
ver si hay pérdida de peso, ver si hay hepatomegalia, masas abdominales, después ver obviamente si por ejemplo el paciente no está anémico, ver la exploración de la boca, la lengua, oídos, nariz, lo que ya vimos en primerera, ver algunos por ejemplo signos como por ejemplo signos de una ACV, después lo vamos a ver, ahora no se preocupen, y obviamente siempre ver lo que vendría a ser el examen físico general del paciente y el propio del aparato digestivo. Ahora lo que vamos a ver es respecto de la disfagia cricofaringea. La disfagia cricofaringea es la disfunción, o sea, el músculo cricofaringeo no funciona de manera correcta. Vamos a ver que esto genera que este músculo no se relaje de manera correcta, por tanto no haya una buena deglución. Esto lo que va a generar es una disfagia de tipo orofaringea y lo vamos a ver principalmente en adultos mayores de 60 años. Esto también se suele asociar con una patología que es la diverticulosis o el divertículo de Zenker, que ahora vamos a ver. El tratamiento que ahora no les van a preguntar de lo que vendría a ser la disfagia cricofaringea es la miotomía del músculo cricofaringeo. O sea, yo hago acá lo que vendría a ser a este músculo, lo saco, o sea, lo corto y solucionado el problema. Hay otro tratamiento, por ejemplo, lo que vendría a ser la administración de toxina botulínica para relajarlo y permitir una mejor función del mismo. Ahora no les van a preguntar, pero ya les doy para que vayan sabiendo. Al respecto del divertículo de Zenker, vamos a encontrar que un divertículo es la protrusión de lo que vendría a ser la capa mucosa y submucosa de esta zona que es anatómicamente débil. O sea, yo voy a encontrar dentro de lo que vendría a ser el músculo cricofaringeo y el músculo constrictor inferior de la faringe, un espacio que es un triangulito así. Ustedes van a ver, ese triangulito que se forma acá es una zona débil anatómicamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un aumento de presión acá abajo y acá arriba, debido, por ejemplo, a tragar alimentos de gran volumen, yo puedo tener la protrusión del contenido y generarme ese divertículo de Zenker. Ese divertículo de Zenker va a ser asintomático. ¿Por qué? Porque yo no voy a sentir que se formó ese divertículo. Lo que yo voy a empezar a sentir como paciente es que acá se empieza a generar la acumulación de alimento y eso empieza a generar la proliferación bacteriana. O sea, se empiezan a crecer las bacterias y eso empieza a generar olor. Entonces el paciente tiene lo que vendría a ser halitosis, o sea, mal olor, muy feo olor en la boca. Ver también que el paciente tiene cialorrea, o sea, hipersalivación por estimulación en esa zona. Después una deglución ruidosa y obviamente la disfagia orofaringea, que eso es lo importante. Este divertículo puede generarse por tracción o por un trastorno de motilidad. Como les había dicho, principalmente lo que tienen que saber ahora es eso, que se forma un divertículo porque la zona es anatómicamente débil y eso me va a generar una disfagia orofaringea. Después voy a tener lo que vendrían a ser los trastornos motores del esófago, que son alteraciones en la función del músculo liso esofágico. Pueden ser de tipo primarios o de tipo secundarios. Los de tipo primario van a ser principalmente la acalasia, que es por el trastorno del esfínter esofágico inferior, y los trastornos de la peristalsis esofágica, donde acá yo voy a tener, por ejemplo, el espasmo esofágico difuso, la aperistalsis por esclerodermia, el esófago hipercontráctil y la motilidad esofágica ineficaz. Para esto, nosotros lo que tenemos que saber es cómo preguntarle al paciente para hacer el diagnóstico diferencial. Ahora vamos a ver de qué se trata cada patología. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Hablemos ahora al respecto de la acalasia. La acalasia es la incapacidad de este chiquito de acá, que es el esfínter esofágico inferior, de relajarse correctamente. O sea, ¿qué quiere decir? En la acalasia yo lo que voy a tener es que este esfínter esofágico inferior va a estar todo el tiempo ahí contraído. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El alimento se va a ir acumulando en toda esta zona y no va a pasar porque este, digamos, esfínter está, digamos, cerrado, por así decirlo. Entonces, es una obstrucción funcional. Vamos a ver que se dice que de causa es desconocida. Vamos a ver que en nuestra zona principalmente la causa de acalasia se da principalmente por el Chagas y en algunos libros por ahí pueden leer que esto se debe a lo que vendría a ser una destrucción autoinmune o por combatir lo que vendría a ser el Chagas. Hay una inflamación y hay una degeneración de lo que vendría a ser el plexo mientérico de Auerbach, lo cual genera una hipomotilidad a nivel de lo que vendría a ser la pared del esófago y eso genera, digamos, una hipercontracción a nivel del esfínter esofágico inferior. O sea, lo que pasa es que como no hay musculatura en el esófago, no hay quien encomiende lo que vendría a ser la acción de que el esfínter se relaje. O sea, no hay quien le empuje al esfínter para que diga, bien alimento y me relajo. Eso es lo que pasa. La clínica principalmente de la acalasia es la disfagia, obviamente, la regurgitación, pero esto es muy importante y esto presten mucha atención. Es una regurgitación de tipo no ácida. ¿Por qué? Porque como el esfínter esofágico inferior está cerrado, el ácido viene del estómago. Entonces, como este está cerrado, el ácido no va a poder pasar.
lo que hace el paciente es regurgitar alimento, digamos, sin digerir del todo. Tiene molestia torácica y tiene pérdida de peso. ¿Por qué tiene pérdida de peso? Porque se le atasca el alimento, entonces cada vez que come se siente pesado, siente que no le pasa, entonces cada vez come menos. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener la acalasia? Esofagitis, ¿por qué? Porque acá se va a acumular, digamos, en todo lo que vendría a ser el esófago, se va a acumular alimento y eso va a generar bacterias, proliferación, entonces puede generar irritación a nivel de la pared esofágica, de la mucosa, y generar esofagitis. Puede generar por regurgitación lo que vendría a ser una aspiración broncopulmonar, o sea, el paciente como que vuelve el alimento a la boca y cuando quiere volver a tragar pasa algo a lo que vendría a ser el aparato respiratorio y eso me puede generar una neumonía de tipo aspirativa, y el carcinoma escamoso del esófago, que también es muy importante que lo recuerden porque puede aparecer en algún choice por ahí. La neoplasia, o sea, el cáncer más frecuente que, digamos, tiene la acalasia es el adenocarcinoma de estómago. Vamos a ver que este adenocarcinoma lo que me va a generar es principalmente la clínica de la acalasia. Ahora no creo que les pregunten eso, pero por las dudas ya les pongo. Lo que vamos a ver en el paciente con acalasia, además de la disfagia, la regurgitación no ácida y demás, les pueden poner en algún examen, por ejemplo en algún choice, que a este paciente se le hizo una radiografía y se le dio de tomar bario. El bario es un contraste que aparece blanco en la radiografía. Entonces, como vemos acá, este es el esófago del paciente, que le estoy marcando acá, todo lleno de comida y ahora de bario. Y acá tenemos lo que vendría a ser el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior está, digamos, sin poder abrirse y es la imagen que se llama también imagen en pico de pájaro o en cola de ratón. Eso es muy importante que sepan, por lo menos por ahora. Después, respecto del espasmo esofágico difuso o espasmo esofágico distal, es un trastorno de tipo episódico de la musculatura del esófago, donde tengo múltiples contracturas a nivel del esófago, las cuales pueden o no estar inducidas por la deglución. O sea, depende si el paciente tiene predilección o no para que vaya de la mano o no con la deglución. Estas son contracciones de gran amplitud y contracciones duraderas. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que este es mi esófago y la tapita roja es el alimento, ¿no? Yo tengo una contracción acá y tengo una contracción acá. Todo desordenado. Eso me va a generar dolor principalmente. Además, obviamente, si yo le doy al paciente de tomar bario y en ese momento se empiezan a generar las contracciones, tengo esta imagen que también se denomina imagen en sacacorchos. Como les dije, la clínica principalmente es la disfagia y obviamente el dolor retroesternal por estos movimientos bruscos de contracción generando dolor. Un dolor obviamente de tipo visceral. Después vamos a tener acá, eso prácticamente para que ustedes lo estudien, un diagnóstico diferencial de acalasia, espasmo esofágico difuso y otras como la periscalsis o la contractilidad ausente. Principalmente yo lo que les recomiendo es que sepan estos dos diagnósticos diferenciales porque la acalasia se puede preguntar al igual que el espasmo esofágico difuso. Hasta ahora nunca se preguntó, pero es bastante importante. La acalasia, acuérdense que el esfínter esofágico inferior está relajado de manera incompleta, entonces está cerrado después de la deglución. La presión de este esfínter puede estar tanto normal o aumentada y el cuerpo esofágico, en el caso de la acalasia, va a estar aperistáltico, como le dije, por alteración o por destrucción del plexo submucoso de Auerbach. Entonces vamos a tener esa alteración, o sea, la pared del esófago va a estar tipo débil. Después, el espasmo esofágico distal, al revés, vamos a tener múltiples contracciones, o sea, yo voy a tener una hiperactividad a nivel de la musculatura, voy a tener presión basal del esfínter esofágico inferior aumentada y la relajación del esfínter esofágico inferior va a ser adecuada. Eso es lo importante que sepan ahora y obviamente diferenciar la clínica con la que le va a venir cada paciente. Ahora lo importante, que es lo que más les van a preguntar a ustedes, es cómo hago el diagnóstico diferencial de la disfagia. La disfagia, como les dije, es la sensación de dificultad al pasaje de alimentos desde la boca al esófago. Como para que repasemos todo. Entonces, viene un paciente con esa sintomatología y yo lo que tengo que hacer es hacerle el análisis. ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Tengo que preguntarle lo siguiente. ¿Cuándo siente la dificultad para deglutir? Si es al iniciar la deglución o si es después de iniciada la deglución, o sea, unos segundos más tarde. Si es cuando recién empieza la deglución, o sea, él dice trago y siento la molestia, es una disfagia de tipo orofaringio. Y ahí yo voy a tener que derivar, por ejemplo, a un otorrinolaringólogo, a un cirujano, a radioterapia o ver si hay o no alteraciones neurológicas, como por ejemplo una ACV. Pero si él me dice no, mira, después de unos minutos, después de unos segundos de que yo recién trago, ahí siento lo que vendría a ser la disfagia. Ahí, bueno, estoy ante una disfagia tipo esofágica, pero tengo que preguntar, ¿es para sólidos o es para sólidos y líquidos?
Si él me dice es únicamente para sólidos, tengo que pensar en una obstrucción mecánica, o sea, en una disfagia de tipo mecánica. De ahí la disfagia mecánica puede ser de dos tipos, o progresiva, o sea que con el tiempo cada vez se haga peor, o intermitente. Si es intermitente, tengo que pensar en las siguientes: en esofagitis eosinofílica, por ejemplo, paciente asmático, en un anillo esofágico o también anillo de Schatzky. Este cuadrito es muy importante porque se suele preguntar en examen. Después, al respecto de la disfagia mecánica de tipo progresiva, tengo que preguntar lo siguiente, atentos acá. ¿Tiene pirosis el paciente? ¿Tiene pirosis? O sea, ¿tiene sensación de quemazón retroesternal? Si tiene eso, más una historia, digamos, clínica de progresión de lo que vendría a ser la disfagia, sospechar en lo que vendría a ser una enfermedad por reflujo y que esta enfermedad por reflujo no me esté haciendo una complicación. Que la principal complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la estenosis péptica, como dice ahí abajo, y también el esófago de Barrett. Que el esófago de Barrett es una displasia de lo que vendría a ser la mucosa del esófago y que puede generar un cáncer a la larga. Por otro lado, si el paciente no tiene pirosis crónica, o sea, no tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero me dice que perdió peso, o yo, un paciente que ya lo vengo siguiendo hace rato, veo que pierde peso y o que tiene más de 50 años, ahí lo que tengo que ver es lo siguiente. Tengo que sospechar si el paciente tiene o no un cáncer, ya sea del esófago o del cardio, por ejemplo. Eso es para lo que vendría a ser la disfagia de tipo mecánico. Después, si el paciente, volvamos para atrás, si el paciente me dice que la disfagia es para sólidos y para líquidos, ahí tengo que ver lo siguiente. Primero, cuando me dice que para sólidos o para líquidos, ahí tengo que pensar y ver que es algo motor, o sea, que es algo de lo que vendría a ser los músculos que están llevando ese contenido. Entonces, tengo que preguntar o tengo que ver si es intermitente o progresiva. Si es progresiva, por ejemplo, y tiene pirosis crónica, o sea, tiene enfermedad por reflujo, lo más importante acá es que el paciente tenga esclerodermia, o sea, lo más frecuente. ¿Cómo, además de lo que vendría a ser la disfagia, puedo ver que el paciente tiene esclerodermia? Puedo ver que la piel es brillante, que tiene las uñas pilosas y largas, por ejemplo, la piel estirada. Después, si no, por ejemplo, si no es esclerodermia y está asociada a lo que vendría a ser regurgitación, síntomas respiratorios y pérdida de peso, acuérdense que la regurgitación tiene que ser de tipo no ácida, porque la esclerodermia tenía acidez, lo que vendría a ser la acalasia no tiene regurgitación ácida. Entonces, yo le pregunto, bueno, ¿es progresiva? Lo vengo sintiendo hace rato. Bueno, ¿tenés pirosis? O sea, no tenés pirosis, tenés una sensación de quemazón en lo que vendría a ser en el esternón, o sea, atrás, acá, y que te sube el alimento, sí. ¿Y una regurgitación como que te quema o es como que te vuelve solo el alimento? Si me dice, no, es como que me quema, como que el alimento que vuelve está prendido fuego, y tengo las características de que la piel es lisa, lustrosa, brillante y además tiene la piel estirada, y tengo que sospechar de esclerodermia. Pero si me dice no, el alimento vuelve como si nada, además tuve pérdida de peso y, por ejemplo, hace 2 meses tuvo el antecedente de una neumonía aspirativa, pensar en acalasia. Por otro lado, si por ejemplo es intermitente y el paciente tiene, por ejemplo, dolor torácico, agréguenle acá, dolor torácico, pensar en espasmo esofágico difuso. Este cuadrito, acuérdense, porque es muy importante para el diagnóstico diferencial de los tipos de acalasia. Acá obviamente tienen un cuadrito similar, prácticamente lo mismo, así que con eso terminamos lo que vendría a ser la disfagia. Y obviamente, para que se entienda, les preparé un caso clínico. Un varón de 70 años, fíjense, hombre 70 años, consulta por disfagia, tanto para sólidos como para líquidos, de característica progresiva, que se acompaña 3 meses después de su inicio. Además, el paciente refiere regurgitación alimentaria, fíjense que no me dice ácida, post-ingesta. Además, pérdida de peso de 10 kilos. Le hicimos una radiografía con bario y una manometría para el diagnóstico y vimos que me dio una imagen en pico de pájaro o cola de ratón. El diagnóstico prácticamente, como les dije hoy, fíjense acá, como hablábamos, disfagia para sólidos y líquidos, trastorno motor de tipo progresiva, dijo, con regurgitación, además de pérdida de peso. Sospecho principalmente de ¿quién? De acalasia. Algo así les van a poner en lo que vendría a ser los choice al momento de rendir el examen. Ahora hablemos de lo que vendrían a ser las náuseas y los vómitos. Si bien al respecto de esto no se pregunta mucho, es muy importante que sepan diferenciar cuál es la diferencia entre náusea, vómito, arcada y regurgitación, porque suele ser bastante confuso al momento de hablar en los exámenes.
La náusea, como ya sabemos, es una sensación de vómito inminente. O sea, el paciente siente que va a vomitar. Por lo tanto, el vómito es la expulsión completa de contenido gástrico a través de la boca. Además, después tenemos lo que vendría a ser la arcada, que la arcada es la sensación y el esfuerzo del vómito, pero que no arroja contenido. La rumiación, la regurgitación, por ejemplo, es el retorno sin esfuerzo del contenido gástrico a la boca. O sea, el paciente está normal y de la nada le vuelve el alimento, sin que él haya hecho, digamos, esfuerzo. Y la rumiación es la regurgitación seguida por la masticación y después de dilución. O sea, tragan, vuelve el alimento, vuelven a masticar y tragan. Esto es muy característico de las vacas. Algunos ya sabrán esas cosas, pero es muy importante que sepamos las diferencias. Así que esto, por favor, no es pregunta de examen, pero lo pongo acá como pregunta de examen para que lo estudien. Ahora tenemos que hablar de lo que vendría a ser la fisiopatología. Ya sabemos que la náusea tiene diversos mecanismos, no se conoce exactamente, digamos, el mecanismo exacto, digamos, un mecanismo central que me genere náusea, pero se sabe que requiere lo que vendría a ser una activación a nivel de la corteza cerebral, a diferencia del vómito, que el vómito puede darse por acción mecánica. Tenemos que recordar que dentro de lo que vendría a ser el vómito teníamos el centro del vómito, en el cual íbamos a tener, por ejemplo, en lo que vendría a ser el bulbo, su ubicación, y íbamos a tener una zona que era una zona gatillo, zona reflexógena que se encargaba de producir el vómito. ¿Es muy importante que sepan toda la vía del vómito y todo, digamos, cómo se produce? No, la verdad que no se ha preguntado hasta ahora, por lo tanto no les recomiendo perder tiempo en eso. Lo que sí les preguntarían en clase es las causas de vómito. Las causas se pueden diferenciar en lo que vendría a ser unas causas intraperitoneales de las extraperitoneales. O sea, ¿qué quiere decir? Viene un paciente con vómito y yo tengo que pensar en causas que están dentro del peritoneo y causas que están afuera. Fíjense que hay un montón que es muy importante saber hacer la anamnesis. Entonces, puedo tener trastornos obstructivos como obstrucción visceral, gástrica, del intestino delgado, del colon o cólicos biliares, infecciones, enfermedades inflamatorias, trastornos de la función motora, extraperitoneales, cardiopulmonar, o sea, un infarto me puede dar vómitos, una cirugía por los anestésicos me puede dar vómitos, por ejemplo, trastorno alimentario como la bulimia, que ya saben que es muy frecuente que la paciente no venga con vómitos, pero que venga con lesiones propias por el vómito, como por ejemplo el síndrome de Bonham, algo que van a ver más adelante. Después algunos trastornos endocrinos por sus toxinas endógenas o exógenas. Yo les recomiendo que este cuadrito lo sepan porque a veces es pregunta de examen. Más que nada memorizar, obviamente no tienen mucho que entender porque si queremos ver cada una de estas causas tenemos que ver cada patología. Entonces acuérdense, lo importante acá es lo siguiente. Supongamos que venga un paciente con náusea y vómito. Acá lo importante es qué preguntar. Muy importante porque a veces le dan un caso clínico de alguien con vómito y le dicen, decime 5 preguntas que le harías a un paciente con vómito. Entonces, ¿qué es lo que le preguntaría? El contenido del vómito, o sea, si era, por ejemplo, bilioso, si era, por ejemplo, fecaloide, si era de alimento, cuánto tiempo o hace cuánto tiempo tuvo vómito, con qué frecuencia dentro de, por ejemplo, hace 2 días está con vómito, pero 1 vez por día, 3 veces por día, 5 veces por día, si tiene otros síntomas como por ejemplo dolor, diarrea, pérdida de peso y obviamente el examen físico de un paciente con vómito. Sabemos que si yo vomito puedo tener deshidratación, además de alteraciones a nivel hidroelectrolíticas, entonces esto me puede generar alteraciones a nivel general. Entonces puedo tener, por ejemplo, palidez, taquicardia, hipotensión, distensión abdominal, alteraciones de los ruidos respiratorios o las manifestaciones ya más graves como por ejemplo una cetoacidosis diabética o lo que vendría a ser un shock séptico por una pancreatitis. Entonces es muy importante que sepan qué es lo que van a preguntar y qué es lo que van a ver. Para eso les puse algunas escalas. Lo importante acá es que sepan, por ejemplo, que un paciente deshidratado puede tener los ojos hundidos, las mucosas secas, ausencia de lágrimas, etc. Algo que ya vimos en las clases de examen físico general. Ahora sí, vamos a ver otro tipo de motivo de consulta que va respecto de, por ejemplo, la pirosis. ¿Tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? La pirosis, como ya les venía hablando, es una sensación principalmente de quemazón. O sea, el paciente siente que le quema o que hay algo, digamos, que le arde a nivel de lo que vendría a ser la parte retroesternal del tórax. Esta sensación puede ascender o descender. Lo más frecuente que ustedes van a ver es que esta sensación sea ascendente. Además, esto se produce porque el material que refluye toca lo que vendría a ser la mucosa inflamada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El estómago tiene alto contenido ácido y el esófago no. El esófago no está preparado para que algo ácido
empiece a subir por ahí. Entonces, si el esfínter esofágico inferior, por ejemplo, está algo abierto, lo que pasa con el ácido es que empieza a subir y empieza a dañar la mucosa del esófago. De ahí, la principal causa de pirosis es el reflujo gastroesofágico. Pero no es lo mismo hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico que reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? El reflujo gastroesofágico es lo que, por ejemplo, yo tengo después de comer 3 pizzas con cerveza y fernet, o después de irme, por ejemplo, al boliche y tomar un montón. Eso es el reflujo, la pirosis. O sea, una vez no pasa nada, es la sensación de quemazón, pero el problema es cuando ese reflujo es crónico y empieza a generar síntomas. Empieza a generar, por ejemplo, disfagia, formación de otro epitelio, que es lo que vendría a ser el esófago de Barrett, y que puede llevarme a lo que vendría a ser una neoplasia. Cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, hablamos de signos y síntomas producto de lo que vendría a ser el reflujo ácido. De ahí, lo que tenemos que saber y preguntar respecto a la pirosis es que aumenta cuando el paciente se inclina hacia adelante o se acuesta, o también cuando toma mucha bebida alcohólica, como le había dicho, y que alivia principalmente cuando está, digamos, en bipedestación, cuando toma antiácidos, como por ejemplo el omeprazol, muchos de ustedes lo deben conocer, que es un inhibidor de bomba de protones, también tragando saliva o tomando agua. Y en algunos casos van a leer que también tomando lo que vendría a ser leche suele cesar. Principalmente la consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como le dije, es el esófago de Barrett, y por tanto después este esófago de Barrett puede evolucionar a lo que vendría a ser un adenocarcinoma de esófago. Por ahí ya lo habrán visto en lo que vendría a ser patología, pero si no, ya les voy comentando. Acá lo importante, en el caso de un paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico, es hacer tratamiento de lo que vendrían a ser las medidas higiénico-dietéticas, o sea, evitar comidas muy pesadas, comer menos cantidad varias veces al día, después elevar la cabecera de la cama, tomar más agua y demás. Y en el caso de que haya que hacer tratamiento con fármacos, principalmente se usan los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol. Eso no es algo que les pregunten ahora, pero para que ya vayan conociendo. Como le dije, la enfermedad por reflujo gastroesofágico son todas aquellas que es aquella enfermedad la cual me da signos y síntomas por ese reflujo. Las principales complicaciones, como hablamos, es la esofagitis, estenosis péptica, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma de esófago. Esto va, digamos, en orden descendente, o sea, primero se da la esofagitis, después la estenosis péptica, después el esófago de Barrett y por último el adenocarcinoma. Vamos a tener este cuadrito que a mí por lo menos me gusta bastante para entender y relacionarlo con la fisio, que vamos a tener algunas sustancias que aumentan la presión dentro de lo que vendría a ser el esfínter esofágico inferior y otros que disminuyen la presión. Entonces, por ejemplo, la grasa, el alcohol y el chocolate generan que el esfínter se relaje, entonces que producen que ese ácido del estómago pueda ir a lo que vendría a ser el esófago y dañarlo. Por otro lado, por ejemplo, la ingesta de proteínas o lo que vendría a ser, por ejemplo, algunas moléculas como la gastrina, la motilina y la sustancia P, cierran ese esfínter esofágico inferior y no permiten que el ácido pase al esófago. De ahí vamos a tener lo que vendría a ser un cuadro comparativo de los síndromes tanto esofágicos como extraesofágicos que me puede dar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro de los síndromes esofágicos podemos tener lo que vendría a ser el dolor torácico por el reflujo, después la esofagitis por reflujo y todas las complicaciones que le venía diciendo, después podemos tener, por ejemplo, tos, laringitis, asma por reflujo, erosión dental, quemazón de lo que vendría a ser las encías, o sea, a nivel de la boca, después la faringitis, sinusitis, otitis media recurrente y hasta fibrosis pulmonar idiopática. Todo por una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Acuérdense de esto porque les va a servir para relacionar la clínica de los pacientes. Ahora hablemos sobre el dolor abdominal. Como ya les dije, nosotros vamos a tener una clase específica sobre dolor abdominal y abdomen agudo, pero ahora lo importante es que recordemos que el dolor es una sensación de tipo molesta en una parte del cuerpo, que la causa puede ser interna o externa. Y algo que tenemos que aprender ya desde hoy es que al abdomen nosotros lo podemos dividir, obviamente por líneas imaginarias, así como hacíamos en lo que vendría a ser el tórax, en el abdomen. Podemos dividirla por dos líneas, una que pasa por lo que vendría a ser la línea media del cuerpo y una a nivel transversal que me va a dividir el abdomen en 4 cuadrantes.
Esto principalmente lo vamos a ver en la clase de examen físico, no se preocupen. Y después vamos a ver otra división que, como ya habíamos visto en primer año y en anatomía, podíamos dividir al abdomen dependiendo de otras líneas imaginarias, unas verticales que venían por lo que vendría a ser la línea medio clavicular, iban a ir hasta abajo, y después lo que vendría a ser dos líneas horizontales que me iban a dividir al abdomen en 9 cuadrantes. Acá lo importante es que se recuerden los nombres de los cuadrantes, como el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, después la región umbilical o mesogastrio, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la región, digamos, de fosa ilíaca izquierda. Acá lo importante es que se acuerden todas estas regiones anatómicas y que se acuerden qué hay dentro de cada una. Las vamos a ver en la próxima clase de examen físico, obviamente, pero les dejo de tarea ya para que lo vayan leyendo mientras tanto. Obviamente que acá les dejé, por ejemplo, un cuadrito resumen, donde en el cuadrante superior vamos a tener el hígado, la vesícula, el duodeno y demás. Ahora es momento de que ustedes estudien eso, pero es muy importante porque nosotros, a través de la anamnesis y el examen físico, vamos a poder saber qué órgano está afectado a través del conocimiento anatómico, el examen, digamos, verbal, o sea, el interrogatorio, y el examen físico. Además, al momento del examen a nosotros nos van a pedir la ubicación de los distintos tipos de dolor. ¿Qué mamada? Hablemos ahora al respecto de la hemorragia digestiva. Vamos a ver la hemorragia digestiva tanto alta como baja, entonces podemos relacionar ambas porque en el examen es muy difícil o es muy raro que les pregunten solamente una, sino siempre les van a dar, digamos, ambas patologías. Entonces, hablemos ya cómo les van a preguntar en examen. Si bien la hemorragia digestiva alta es una de las emergencias dentro de lo que vendría a ser el aparato gastrointestinal bastante comunes, como yo les había dicho, se puede dividir en una hemorragia digestiva alta y baja, obviamente dependiendo de lo que está por arriba. El ligamento de Treitz es alto, o sea, esófago, estómago y duodeno, y bajo lo que está por debajo del ligamento de Treitz, o sea, el yeyuno, el colon, el recto y el ano y demás. Entonces, eso es muy importante que se acuerden. Obviamente que lo que más les van a preguntar acá son los tipos de hemorragias que ustedes van a tener. Y dentro de los tipos de hemorragia vamos a tener, o también como dice acá, las distintas manifestaciones clínicas de sangrado, vamos a tener lo que vendría a ser la hematemesis, que la hematemesis es el vómito con sangre, que principalmente indica lo que vendría a ser sangrado alto. Después vamos a tener lo que vendría a ser la melena, que la melena es, como ven acá en la foto, es una materia fecal de tipo negra y que es fétida. Entonces acuérdense, materia fecal de tipo negra y fétida, o sea, mucho olor. Esta melena indica principalmente también sangrado alto. ¿Puede ser causa de hemorragia digestiva baja? Puede, pero ¿por qué se produce principalmente esta materia fecal negra? Esto se produce porque las bacterias que están en el colon se encargan de, digamos, degradar la hemoglobina y por eso queda negra. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con hipotiroidismo y sangrado digestivo bajo, como el tránsito intestinal es más lento, puede generar una melena. Pero lo importante es que ustedes ahora se acuerden que melena es digestivo alto. Si les dicen en clase, tómenlo como yo les digo, y si no, tómenlo como digestivo alto. Después, la hematoquesia, que la hematoquesia ya es una materia fecal sanguinolenta. O sea, fíjense que acá yo puedo encontrar dentro de todo lo que es la materia fecal una pequeña mancha de sangre. A eso se denomina hematoquesia. La hematoquesia indica ¿qué cosa? Indica sangrado bajo. Acuérdense, hematemesis melena, sangrado alto. Esta podía ser, digamos, un tipo de sangrado de tipo bajo. Después vamos a tener lo que vendría a ser la rectorragia, que la rectorragia principalmente es lo que vendría a ser la eliminación de sangre por el recto. Y después vamos a tener las manifestaciones de hipovolemia o anemia, producto de, obviamente, una pérdida de sangre. Lo primero que tenemos que hacer ante un paciente con hemorragia digestiva aguda es estabilizarlo. O sea, primero tenemos que pasarle líquido, tenemos que ver que este paciente esté bien hemodinámicamente, ya sea con solución fisiológica, con Ringen lactato, con cristaloides o con, digamos, derivado de sangre, o con transfusión. Eso es algo que ustedes van a ver más adelante, pero por lo menos ahora tienen que saber cómo se van a enfrentar a un paciente con sangrado. De ahí lo que tenemos que ver es la hemorragia digestiva alta. Como ya les dije hace un ratito, es aquella que se produce por encima del ángulo de Treitz, se da entre 50 a 150 casos cada 100.000 habitantes por año y los casos de mortalidad están principalmente asociados tanto a pacientes ancianos como a aquellos que tengan enfermedades asociadas. Dentro de las causas de hemorragia digestiva alta, y eso es algo muy importante porque es pregunta de examen, vamos a tener
A la úlcera péptica gastroduodenal, lo mismo, o sea, porque vamos a tener una úlcera que puede ser gástrica, o sea, en el estómago, y una úlcera que puede ser a nivel del duodeno. Entonces, por eso se denomina úlcera gastroduodenal. De ahí, dentro de los principales, digamos, exponentes que tienen estos pacientes, es aquellos pacientes que usan antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a ver que en el caso de una úlcera péptica de tipo gastroduodenal, la ingesta de comidas baja el dolor y principalmente tiene síntomas nocturnos. Después, en abdomen agudo, vamos a ver la diferencia entre úlcera gástrica y úlcera duodenal. Después, otra causa de sangrado digestivo alto son las varices esofagogástricas, eso porque aumenta la presión dentro de lo que vendría a ser el sistema porta y genera un aumento de la presión dentro de lo que vendría a ser el drenaje venoso y eso genera varices esofágicas. Después también lo que vendrían a ser las erosiones gástricas y duodenales, va a venir acompañado de pirosis y reflujo gastroesofágico. Después el síndrome de Mallory-Weiss, que es un desgarro a nivel de lo que vendría a ser la mucosa del esófago debido a vómitos a repetición. Entonces acuérdense, Mallory-Weiss es vómitos a repetición. Después la esofagitis, tumores, angiodisplasias y la enfermedad de Dieulafoy. La enfermedad de Dieulafoy es principalmente una malformación arteriovenosa en la cual, digamos, una venita está suelta por ahí, y genera lo que vendría a ser un sangrado activo a nivel de la luz gastrointestinal. De ahí podemos tener, como le dije, las angiodisplasias, tumores, esofagitis ya son causas menos frecuentes. Acá tenemos, por ejemplo, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, eso como ya les dije, vamos a ir viendo después, la formación de varices esofágicas por aumento de la presión, Mallory-Weiss, como les dije, lesiones a nivel de la mucosa esofágica por vómitos a repetición, y acuérdense que la hemorragia digestiva alta, siempre o la mayoría de las veces, es la complicación de alguna enfermedad de base. Acuérdense porque es muy importante buscar siempre en los pacientes la enfermedad de base del mismo. ¿Cuál es la clínica que van a tener estos pacientes? Siempre acuérdense que va a depender del lugar y del tipo de lesión que tenga el paciente y el origen o la causa de la hemorragia. Acuérdense que el paciente se puede presentar con hematemesis, como ya dijimos, melena obviamente, con hematoquesia y con signos y síntomas acompañantes de pérdida de la volemia. Acuérdense, hematemesis, vómitos con sangre, hematoquesia, sangre en materia fecal, melena, sangre negra y fétida. Dentro de lo que vendría a ser los signos y síntomas acompañantes de la pérdida de la volemia, podemos tener la hipotensión ortostática, la disminución de la presión arterial, también lo que vendría a ser la ictericia, la cianosis, dependiendo obviamente de la causa. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué le vamos a preguntar al paciente con hemorragia digestiva alta? Y esto es siempre pregunta de examen. Lo que le vamos a preguntar es, obviamente, ¿cuándo empezó? ¿Qué cantidad de episodios tuvo? Las características de los episodios, por ejemplo, la magnitud de sangre, después los antecedentes que pueda tener el paciente de úlcera péptica, antecedentes familiares, reflujo gastroesofágico, si tuvo vómitos reiterados o violentos ante el sangrado, antecedentes tanto de ictericia o enfermedad hepática, tanto para evaluar la hipertensión portal, porque eso genera las varices esofágicas, y el estado de coagulación sanguínea, el dolor abdominal en el caso que tenga, además de, por ejemplo, la presencia de un síndrome de impregnación, consumo de alcohol, tabaco u otras adicciones, fármacos, como ya sabemos los AINES, corticoides, colchicina o anticoagulantes, y hemorragias previas y trastorno de coagulación. Acuérdense porque a veces les suelen pedir, como les digo siempre, 5 preguntas que le haría a un paciente con hemorragia digestiva. Está hecha la respuesta, digamos. Otra cosa que vamos a ver al respecto del examen físico en un paciente con sangrado, siempre tenemos que ver cuánta volemia perdió. Eso es muy importante y es pregunta de examen, porque es lo que me va a permitir a mí valorar al paciente. De ahí tenemos que ver mediante 5 pasos lo que vendría a ser estimación de la volemia. Primero vamos a pedirle al paciente que se coloque en decúbito supino, o sea que se acueste, esperamos 2 minutos y le medimos la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Una vez hecho esto, le pedimos al paciente que se pare y hacemos lo mismo. Pedimos frecuencia cardíaca y tensión arterial en el primer minuto, a los 3 minutos y a los 5 minutos. Esto me va a permitir ver si hay o no alteraciones. Por ejemplo, podemos tener parámetros vitales normales, o sea, quiere decir que hubo entre 0 a 15% de pérdida de la volemia, que haya caída de la tensión arterial cuando el paciente hace bipedestación. Ahí ya si cae más de 20 milímetros de mercurio, la sistólica, o más de 10 la diastólica, tengo una pérdida entre 15 a 20%. Si hay taquicardia en reposo, tengo una pérdida entre 20 y 25%.
Si hay presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio, tengo una pérdida de más de 30%, y si tengo un paciente chocado, más de 40% de volemia. Eso es muy importante, no se pregunta tanto. Lo que más le van a preguntar es la siguiente escala de shock hemorrágico o de shock hipovolémico. Es muy importante que sepamos reconocer estos 4 estadios porque nos indican la cantidad de sangre perdida, lo que vendría a ser el porcentaje de volemia perdida, el pulso, cómo va a estar, la presión arterial, la presión diferencial, las respiraciones, la prueba de relleno capilar, la diuresis, lo que vendría a ser el Glasgow o el estado mental y qué es lo que tenemos que hacer, o sea, qué líquido o cómo tenemos que hacer el reemplazo del líquido. Supongamos que yo tengo un paciente con una pérdida de 750 mililitros por un sangrado gastrointestinal, por ejemplo, quiere decir que perdió aproximadamente el 15%. Lo único que vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a ver que el pulso está normal, la presión arterial está normal, la presión diferencial puede estar normal o aumentada, las respiraciones vamos a ver que están normal, la prueba de relleno capilar va a estar normal, la diuresis va a ser entre 30 mililitros a 1 por hora, el estado mental va a estar ligeramente ansioso, va a estar alerta, y acá solamente hacemos reposición con cristaloides. Pero miremos, por ejemplo, el tercer grado, ya cuando el paciente pierde de 1,5 litros a 2 litros de sangre. Fíjense que el pulso ya va a estar aumentado, o sea, va a estar taquicárdico, va a estar hipotenso, va a tener la presión diferencial disminuida, va a estar taquipnéico, además el relleno capilar va a estar positivo, la diuresis va a disminuir a 5 a 10 mililitros por hora, además va a estar ansioso o confundido, y a este paciente le vamos a dar cristaloide más sangre. En este caso, por ejemplo, yo puedo pedir el grupo y factor del paciente y pasarle el correspondiente. Pero en el caso del 4, por ejemplo, ya tengo que dar lo que vendría a ser cero negativo, que es un dador universal, y le paso para reponer lo antes posible, porque este paciente ya está, por ejemplo, el grado 4 ya está en shock. ¿Cuál es esta escala? Porque esta escala es pregunta de examen, siempre, obviamente que está en su apunte. Ahora vamos a hablar al respecto de los factores de mal pronóstico en una hemorragia digestiva alta, principalmente mayores de 60 años, obviamente, enfermedades asociadas graves como por ejemplo la cirrosis, que el paciente esté hipotenso o que entre en shock a lo que vendría a ser el servicio de urgencias, que haya requerido una transfusión de más de 6 unidades de sangre, que tenga coagulopatía o que tenga hemorragia cuando el paciente esté internado. Además, puede ser otra causa de mal pronóstico el sangrado por varices. Esto es muy raro que les pregunten en examen, por lo menos por ahora, por ahí lo van a ver más adelante, pero ya que estamos dando hemorragia digestiva alta, no quería que les quede, digamos, vacío. Ahora hablemos de lo que vendría a ser la hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva baja se origina, como ya sabemos, por debajo del ángulo de Treitz y se manifiesta principalmente por lo que vendría a ser atoquesia, o sea, sangrado en las heces, pero también puede darse por melena. Además puede tener rectorragia, y la hemorragia digestiva baja representa aproximadamente entre el 20 al 25% de todas las hemorragias digestivas. Fíjense que la que más van a ver ustedes va a ser la de tipo alta. Se presenta principalmente en pacientes de edad avanzada. Acuérdense eso porque es bastante importante. De ahí tenemos que saber principalmente las causas más frecuentes siempre de hemorragia digestiva baja, donde el colon y el recto van a ser los principales exponentes. De ahí vamos a tener los divertículos, que los divertículos son protrusiones, digamos, de mucosa y submucosa a nivel de lo que vendría a ser el intestino. Las angiodisplasias, los pólipos o tumores, o después de una polipectomía, o sea, cuando le sacan los pólipos, ahí sangran. Enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, colitis isquémica, colitis infecciosa, las hemorroides también. Y después del intestino delgado tenemos ya menos frecuentes las angiodisplasias, tumores, úlceras por antiinflamatorios, enfermedad de Crohn, enteritis isquémica o infecciosa, el divertículo de Meckel, divertículos yeyunales y fístula aortoentérica. Acuérdense de esta lista porque es pregunta de examen, y después, dependiendo de la edad, aquellos mayores de 60 años, divertículos, angiodisplasias y neoplasias y pólipos, y los menores de 40 años, divertículo de Meckel, enfermedad inflamatoria intestinal y malformación arteriovenosa. Acuérdense de eso porque es pregunta de examen, siempre es pregunta de examen. Ahora hablemos de las causas en general. Ya sabemos diverticulosis colónica, la colitis isquémica, el divertículo de Meckel y las hemorroides o la fisura anal. Es muy importante que se acuerden esto. Acá tenemos, por ejemplo, los divertículos, o sea, la diverticulosis. No es lo mismo diverticulosis que diverticulitis. La diverticulosis es la formación del divertículo, o sea, la protrusión de la mucosa y submucosa. Pero si acá, por ejemplo, viene un fecalito, o sea, un pedazo de caca, una semilla, y tapa acá, lo que pasa acá adentro es que esto se empieza a
isquemizar, empieza a aumentar la presión acá adentro y se empieza a infectar. Y eso genera una diverticulitis, que es una causa de abdomen agudo, que van a ver después. La colitis isquémica, después vamos a tener el divertículo de Meckel, que es una anomalía congénita del tracto gastrointestinal, no necesitan saber ahora. Las hemorroides, obviamente, que es el sangrado, que vamos a ver que se evalúa siempre que se pueda con lo que vendría a ser un tacto rectal. Vamos a ver en la clase de examen físico abdominal. Y por último el recto, obviamente la fisura anal, que en este caso no se hace tacto rectal. Después lo van a ver, vamos a hablar de qué es el tacto rectal, cómo se hace, qué posiciones, porque es pregunta de examen. Hablemos ahora de lo que vendría a ser la clínica que viene un paciente, con la que viene un paciente con hemorragia digestiva baja, principalmente, como le dije, la hematoquesia, o sea, presencia de sangre en la materia fecal, también la rectorragia, muy importante, y puede haber melena. Dolor abdominal puede tener el paciente, cambio en el ritmo evacuatorio y en algunos casos puede tener diarrea sanguinolenta, obviamente. De ahí tenemos que, por ejemplo, ver lo que vendría a ser el examen físico del paciente. Obviamente a todo paciente con hemorragia digestiva baja le vamos a tener que hacer tacto rectal, excepto en lo que vendría a ser la fisura anal, que duele, entonces ahí no hacemos tacto rectal. Después lo otro siempre hay que hacer tacto rectal. Después vamos a tener lo que vendrían a ser los exámenes complementarios como la anoscopía, la colonoscopía, radioisótopos, arteriografía, tomografía y la videoendoscopía digestiva alta. Es importante que sepan esto ahora, no hace falta, solamente sobre el tacto rectal, que es lo que les van a preguntar en semiología. El examen de tacto rectal, vamos a ver que se hace obviamente con el dedo índice, lo vamos a explicar en la clase que viene, pero para que ustedes ya vayan sabiendo, se hace con el dedo índice apoyando lentamente sobre el esfínter anal y haciendo una leve presión hasta que por dilatación se produce el ingreso del dedo índice. Se puede producir tanto en posición genupectoral, que es la que está acá, o esta que es más cómoda, que es la posición de Sims. Ahora hablemos de lo que vendría a ser el síndrome pilórico. El síndrome pilórico son un conjunto tanto de signos como de síntomas, los cuales se producen por una obstrucción a nivel de lo que vendría a ser el píloro. El píloro, como está obstruido, impide que se vacíe correctamente el contenido estomacal y genere obviamente lo que vendrían a ser los síntomas. Estos síntomas van a ser dolor en epigastrio o epigastralgia y vómitos después de comer, o sea, vómitos postprandiales por la obstrucción mecánica a la salida del estómago. La principal causa son las neoplasias, o sea, entre un 50 a 80%. De síndrome pilórico, lo que tienen que saber son las causas de obstrucción, sí o sí. Úlcera péptica, y ahí tenemos duodenal y gástrica, donde la más frecuente es la duodenal. Tumores benignos, malignos. Dentro de los malignos tenemos el adenocarcinoma gástrico, el adenocarcinoma de cabeza de páncreas y el linfoma. Inflamatorios como la colecistitis, la pancreatitis, la enfermedad de Crohn y la gastroenteritis eosinofílica. Y otras causas como la estenosis postquirúrgica, diafragmas duodenales o pilóricos, estenosis por cáusticos, el páncreas anular y el páncreas ectópico y la estenosis pilórica hipertrófica del adulto. Acuérdense de este cuadrito porque es pregunta de examen, siempre. De ahí vamos a tener el enfoque diagnóstico. Viene un paciente con síndrome pilórico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a notar respecto del anamnesio? ¿Qué es lo que le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar respecto de sus vómitos, que tienen que ser postprandiales, el dolor abdominal, que tiene que ser a nivel del epigastrio, pérdida de peso, vamos a ver muy frecuente también, una saciedad precoz, o sea, se llena muy rápido, náuseas y obviamente la deshidratación. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Acá tenemos, por ejemplo, causas de retención gástrica sin obstrucción, o sea, sin que haya una estenosis a nivel del píloro, y este cuadrito también se tienen que saber porque es muy importante, está en su punte. Y después lo más importante acá son las manifestaciones clínicas, como le dije, el examen físico, que acá vamos a tener lo que se denomina la maniobra del chapoteo gástrico, que es lo que más se pregunta respecto de esto, que esta maniobra del chapoteo gástrico lo que consiste es que el paciente va a estar acostado en decúbito dorsal con ambos brazos extendidos a los lados de su tórax, digamos, de su cuerpo, y el explorador se va a ubicar a la derecha del paciente. Ahí lo que va a hacer es con la mano va a hacer empujes, o sea, vamos a empujar hacia abajo en el epigastrio y vamos a soltar, o sea, vamos a empujar y soltar, y ahí vamos a percibir un sonido. Si ese sonido hace como así, indica que hay contenido gástrico. Ese contenido gástrico quiere decir que está retenido.
es normal que después de que el paciente coma de 4 a 6 horas, eso, digamos, es normal en nosotros. El paciente, por ejemplo, les refiere que comió a las 8 de la mañana y viene a la consulta a las 6 de la tarde, ya no es normal que ese contenido gástrico esté completo. Acuérdense, obviamente, de esas maniobras. Acá tenemos la maniobra del bazuqueo, del chapoteo gástrico, como les dije, deprimimos a nivel del epigastrio y lo que hacemos es percibir lo que vendría a ser el chapoteo o, como les dije, glu glu. Ahora hablemos de lo que vendría a ser la dispepsia. La dispepsia, fíjense lo siguiente. Dis, ya hablamos de disnea, de disfagia, o sea, dis quiere decir mal o mala. Y pepsis hace referencia a lo que vendría a ser la digestión. Entonces, la dispepsia es la mala digestión. ¿De quién? De los alimentos. Entonces, es un dolor o malestar localizado en donde? En el abdomen superior principalmente, de características crónicas casi siempre, recurrentes y que se define como que es un dolor de un mes o más de duración. Desencadenado principalmente por la ingesta. O sea, el paciente come y le empieza a oler la panza, oler la panza, oler la panza. Y esto es un dolor crónico. Vamos a ver que nosotros utilizamos el diagnóstico de dispepsia a través de unos criterios. O sea, el diagnóstico es a veces de exclusión o cuando se juntan los criterios de Roma, como dice acá, los criterios de Roma 4, ahí recién llegamos al diagnóstico de dispepsia. Entonces, la dispepsia, como les dije, vamos a tener los criterios de Roma, donde vamos a tener que los síntomas van a ser durante 3 o más meses, o sea, durante la misma duración, y tiene que haber comenzado 6 meses antes. O sea, 6 meses antes empezó y durante 3 meses o más se mantuvo la sintomatología. Además de plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor en epigastrio y ardor en epigastrio. Todo esto, los síntomas durante ese tiempo, si yo, por ejemplo, hago una endoscopia digestiva alta y veo una lesión que me explique la dispepsia, por ejemplo, una esofagitis o una gastritis, ahí ya descarto dispepsia, porque hay una lesión estructural que explica la causa. Pero si, por ejemplo, yo tengo una endoscopia digestiva alta limpia, o sea que no me muestra lesiones estructurales y yo tengo todos estos síntomas, ahí sí se considera dispepsia funcional. De ahí vamos a tener dos tipos de síndromes, el de distrés postprandial y el dolor epigástrico. Por ahora eso no se les pregunta, pero esto sí o sí recuerden porque es pregunta de examen. Como les dije, tenemos diversos tipos de dispepsia. Vamos a tener una dispepsia por reflujo, donde el paciente tiene acidez y regurgitación ácida, y una dispepsia de tipo ulcerosa, que tiene principalmente el dolor en epigastrio de tipo intermitente y que calma con antiácido y puede tener también síntomas nocturnos. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que ustedes van a ver con respecto a la dispepsia? Acuérdense, principalmente la úlcera péptica, después el cáncer de páncreas, la litiasis vesicular, y el cáncer de estómago. Con esas 4 causas, diagnóstico diferencial de dispepsia, ya estamos para el examen. Bueno, gente, con eso terminamos la clase de hoy, que es respecto de los motivos de consulta del aparato digestivo alto. Nos vemos la próxima clase con los motivos de consulta del aparato digestivo bajo. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ya saben, a disposición. Nos vemos la próxima. Adiós, vaquero.